Conferencia. ¿Imparcialidad en las funciones de inspección, vigilancia y control? Juan Manuel Laverde, magistrado, sala de consulta y servicio del Consejo de Estado. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación a Naturgas, a la doctora Luz Estela. Y pues el título de esta conferencia es un poco sugestivo porque pues este es un panel de expertos y creo que aquí hablar de imparcialidad es pues algo que todos damos por supuesto. Pero la idea de esta presentación, si me lo permiten, es hacer una reflexión práctica sobre si este principio de imparcialidad se cumple en las actuaciones administrativas sancionatorias. Un saludo a todos ustedes, mis colegas, presidente del Consejo de Estado, doctor Alberto Montaña, al doctor Nicolás, a quienes me han precedido en el uso de la palabra. Y pues sobra decir que esta es una presentación que pues solamente me compromete a mí como académico y como persona que probablemente ha investigado sobre estos temas. Una agenda académica pues muy breve, introducción, noción de imparcialidad, el problema de la imparcialidad en la función de inspección, vigilancia y control, las soluciones y las conclusiones. En la introducción yo creo que la doctora María Teresa, el doctor Alberto, el doctor Nicolás ya me relevaron de hacer esta introducción porque hablaron de la Constitución de 1991. Y ciertamente, como se decía allí, pasamos de un esquema de monopolio estatal a un esquema de mercado, a un esquema en el cual, con base en el artículo 333 que ya se mencionó, pero particularmente para el tema que nos ocupa, el artículo 365 de la Constitución en materia de servicios públicos, pues ciertamente allí lo que se observa es que con base en el 333 los servicios públicos son un mercado. Eso es lo que definió la Constitución. Y en ese mercado participan actores públicos y actores privados. Pero ¿qué es lo más importante de ese mercado? Que constituye o se basa en una regulación en condiciones de igualdad donde el privado que participa o el público que participa tienen las mismas reglas. Y el Estado regula la prestación del servicio y ejerce funciones de inspección, vigilancia y control. Y pues yo comienzo esta presentación porque, como decía el doctor Alberto, pues yo vengo con la Constitución en la mano. Aquí no se trata de opiniones, se trata de una presentación en la cual voy a señalar unas normas constitucionales y legales que son de obligatoria observancia. Dicho esto, pues tenemos una garantía estructural en la Constitución que es la garantía del debido proceso. Pero también tenemos el artículo 209 de la Constitución que nos señala los principios de la función administrativa. Y cualquier actuación administrativa está sujeta al principio de imparcialidad. Pero cuando esa actuación administrativa tiene el carácter de ser una actuación sancionatoria, ahí hay un refuerzo de la imparcialidad, bajo un principio fundamental de derecho y del garantismo, y es que quien investiga no decide, quien investiga no juzga. De esta manera, no solamente lo tenemos en la Constitución Política del 91, sino que está en la Convención Americana de los Derechos Humanos, en el sentido de que toda actuación administrativa debe ser adelantada por una autoridad competente e imparcial. Este principio constitucional y convencional, por supuesto, se encuentra desarrollado en el CEPACA, que es la norma general de las actuaciones administrativas. Y allí nos indica claramente que los procedimientos administrativos deben garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener consideraciones de afecto o de interés o en general cualquier clase de motivación subjetiva. Nótese allí afecto, interés, discriminación, es decir, claramente la norma lo que nos indica es que las autoridades deben ejercer el papel de una especie de tercero neutral en actuación administrativa. En este sentido, para no quedarme en definiciones constitucionales y legales, la imparcialidad tiene dos dimensiones.
la subjetiva y la objetiva. La dimensión subjetiva exige que los asuntos sometidos a la decisión de la autoridad competente le sean ajenos, de manera que no tenga interés de ninguna clase, ni directo ni indirecto, lo cual constituye, y aquí viene lo importante, la ausencia de prejuicios, sesgos o criterios discriminatorios. Y la imparcialidad desde el punto de vista objetiva, según el cual el funcionario competente debe evitar, o lo que pretende es evitarse que cualquier contacto anterior al caso sometido a su consideración le genere un sesgo de parcialidad y por ende pues se transgreda esa objetividad que se requiere. Ahora bien, si eso es el fundamento de todo lo que voy a exponer a continuación, vemos cómo en la administración pública, particularmente en las funciones de inspección, vigilancia y control, este principio de imparcialidad entra en una tensión. ¿Por qué? Porque la administración pública se da bajo un criterio de jerarquía, es decir, y vamos a hablarlo concretamente, Superintendencia de Servicios Públicos, creo que aquí algunos de los panelistas anteriores decía, hay 10 superintendencias, sobran 7, creo que decía el expositor. Entonces, voy a hablar particularmente de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Claramente, en la estructura administrativa, una superintendencia se rige bajo un criterio jerárquico. Y ese criterio jerárquico, y particularmente la estructura que está prevista en la ley, hace que en las funciones de inspección, vigilancia y control haya momentos en los cuales se instruye la actuación, se dirige la actuación y se resuelve la actuación, es decir, se decide. En consecuencia, frente al principio de imparcialidad y el carácter jerárquico y la estructura que tiene una entidad pública, pues encontramos una tensión y en esa tensión se identifican los siguientes problemas. El primero, un sesgo cognitivo o institucional. Segundo, un sesgo ideológico. Tercero, la confusión entre la función preventiva y sancionatoria. Y cuarto, el debilitamiento del debido proceso administrativo. En el sesgo institucional, como lo decía, quien vigila acumula información, genera expectativas y puede prejuzgar eventuales incumplimientos. Las facultades que tienen las entidades de inspección, vigilancia y control en nuestro país son, decía también algunos de los expositores, suficientes. Uno pensaría incluso que en ocasiones resultan intrusivas. Entonces, en esa función, lo que se presenta es una acumulación de información que lleva a que la entidad, prejuzgue eventuales incumplimientos porque ya ha tenido acceso a la información. Y obviamente, pues esto afecta el grado de autonomía del organismo de inspección, vigilancia y control y, repito, voy a referirme exclusivamente a las superintendencias. Un sesgo ideológico. Bueno, algunos funcionarios, algunas autoridades tienen prejuicios culturales, sociales, políticos que influyen en la decisión administrativa. Lo más importante a mi juicio y lo que constituye creo que esa tensión extrema en el principio de imparcialidad, la confusión entre la función preventiva y sancionatoria. La vigilancia busca orientar y prevenir, pero deriva en una lógica punitiva. Es decir, las superintendencias creen que están allí es para sancionar. Y probablemente sí, pero no es su fin último, también tiene una función preventiva. Y por último, sí, el debilitamiento del debido proceso administrativo, porque claramente no existe una separación entre las funciones de instrucción y las funciones de decisión. Y allí, pues, hay una idea preconcebida de la responsabilidad, como lo voy a mencionar a continuación. ¿En qué consiste el sesgo cognitivo institucional? Que es el caso de la Superintendencia de Servicios Públicos. Es un aspecto puntual, esa es la norma vigente. Tenemos el decreto 1379 de 2020, modificado por el decreto 1547 de 2022. Pues allí lo que se observa es que la Superintendencia de Servicios Públicos ejerce la función de inspección, vigilancia y control por delegación del presidente de la República, bajo la dirección y representación legal del superintendente. El superintendente tiene una concentración funcional, porque conforme a las normas de este decreto,
participa en la definición de políticas, en la supervisión de su cumplimiento y en la imposición de sanciones. Es decir, no solamente dirige, instruye, sino que también decide. Y pues obviamente esto genera un riesgo estructural de prejuzgamiento. Segundo, el sesgo ideológico. En el caso de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no se adelanta un proceso meritocrático. Es un funcionario de libre nombramiento y remoción del presidente de la República. No tiene periodo fijo. Y en relación con su presunta experticia, las normas vigentes señalan que solamente requiere 6 años de experiencia profesional sin que sea específica para las funciones del cargo, es decir, lo que en el sector público se denomina experiencia relacionada, no es una experiencia específica. Y 6 años, bueno, pues 6 años también tiene unas, circunstancias de homologación que puede ser que no sean 6 años de experiencia propiamente dicho, sino que sean meros, que los cuales pueden validarse con una especialización, maestría y pues obviamente para el ejercicio de este tipo de funciones pues no resulta suficiente. Y lo más importante, insisto, la confusión entre la función preventiva y sancionatoria. ¿Por qué? Porque en la estructura orgánica de la Superintendencia de Servicios Públicos, con base en la norma vigente, las diferentes dependencias se encuentran integradas bajo la dirección del superintendente. Esto es, se incrementa en la decisión administrativa el riesgo de la vulneración del principio de imparcialidad. Por tanto, la conclusión a la que llego en este punto es que no existe una separación orgánica de las funciones de instrucción de las funciones de decisión y por ello no hay una separación de roles como se conoce en la doctrina. Finalmente, el debilitamiento del proceso administrativo. Adicional a esa ausencia de separación de roles, hay una línea jerárquica, puesto que los superintendentes delegados son también nombrados libre nombramiento y remoción del superintendente. Es decir, se trata de una estructura funcional cuyo diseño hace caso omiso al principio de imparcialidad. Entonces tenemos unas normas, un diseño, una estructura que genera una idea preconcebida de la responsabilidad administrativa, puesto que no hay una separación de roles entre quien investiga y decide, y por lo mismo, pues ese funcionario que adelanta toda la actuación ya tiene un prejuzgamiento sobre la responsabilidad del vigilado. Pero no me quedo en la identificación del problema, sino que propongo algunas soluciones para esta problemática. La Constitución Política, la Convención Americana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos indican que al menos para que se garantice una mínima imparcialidad, debe haber una separación funcional de roles en primer lugar, un mérito y especialidad para el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control y causales de impedimento, recusación y conflictos de interés que permitan que estos funcionarios que tienen, digamos, una contradicción entre el interés público y el interés subjetivo se aparten de este tipo de decisiones. Separación de roles, ya lo he dicho. Una autoridad, una dependencia, un funcionario instruye el proceso y otro funcionario, dependencia, decide la actuación. ¿Por qué? Porque lo que se pretende evitar es que se formen convicciones anticipadas que comprometan la neutralidad de la autoridad competente. ¿Qué precedente tenemos? Muy conocido, sumamente conocido por todos quienes han dedicado a este tema. La sentencia del 8 de julio de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta sentencia, repito, muy conocida, revisaba una actuación disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación que claramente tiene una connotación administrativa, es un derecho administrativo sancionador, y allí pues se decía que en sí mismo es común que haya facultades investigativas y sancionadoras en una sola entidad. En sí mismo ello no genera una violación del principio de imparcialidad, pero lo que genera la transgresión es que las instancias o dependencias de esa entidad exista esa idea preconcebida de la responsabilidad y por ello, entonces, quienes formulan la acusación no pueden estar subordinados
a las autoridades que adoptan la decisión. ¿Qué consecuencia legal trajo esa sentencia? Lo tenemos aquí en esta norma vigente, que es el artículo 12, el artículo 12 modificado por el artículo 3 de la Ley 2094-2021, que señala que en las actuaciones disciplinarias el disciplinario investigado y luego juzgado por un funcionario competente, independiente e imparcial. Es decir, la ley vigente actualmente señala que en el proceso disciplinario debe garantizarse que el funcionario instructor no sea el mismo que adelante el juzgamiento. Y ustedes me dirán, ¿y eso qué tiene que ver con la regulación y la inspección, vigilancia y control? Pues tiene algo mucho que ver, porque resulta que esta es una norma de derecho de carácter especial, es una regla especial, ya no es un principio. Nótese que del principio de la imparcialidad pasamos a la regla, y la regla es separación de roles. Pues bien, en esta separación de roles, nótese que el artículo 3 del CEPACA, que es el que regula todas las actuaciones administrativas, incluidas las de la superintendencia, señala en el artículo 3 que todas las autoridades, sin excepción, deben interpretar y aplicar las disposiciones del Código de conformidad con la Constitución, la parte primera del Código y las leyes especiales. Entonces, si nosotros nos encontramos en una actuación administrativa sancionatoria y hay una ley especial que regula la separación de roles entre la instrucción y la decisión, en este caso la ley 2094 que señalaba anteriormente, esa norma especial que es de carácter administrativo, no es de carácter judicial, porque algunas veces las personas piensan que la función disciplinaria de la Procuraduría tiene una connotación jurisdiccional. No la tiene. Tan no la tiene que la Corte Constitucional declaró inexequible una norma de esta ley 2094 que señalaba que las funciones de la Procuraduría tenían un carácter jurisdiccional, sentencia C030 de 2023. Entonces, claramente esa ley especial que tiene un carácter administrativo, porque la actuación disciplinaria es administrativa, resulta aplicable al CEPACA, resulta aplicable a las actuaciones sancionatorias por el artículo 3 del CEPACA. Segundo aspecto que considero debe analizarse para una solución a este caso que se me ha planteado, pues es necesario que los servidores públicos competentes en las funciones de inspección, vigilancia y control pues accedan al cargo bajo un criterio de mérito y tengan especialidad en los asuntos que deben tratar. Pero pues algunas veces vemos, esto es un hecho, no es una opinión, que algunos de esos funcionarios tienen una, digamos, connotación política o son actores políticos importantes. En este sentido, pues resulta importante también, puesto que la jerarquía administrativa en la jerarquía administrativa no es que desaparezca esa jerarquía, sino que se debilita, puesto que cuando un funcionario tiene, digamos, un mérito para acceder al cargo y ha sido parte de un proceso meritocrático, pues el superior jerárquico no le puede dar órdenes e instrucciones sobre el contenido de las decisiones que adopta. Y lo común, impedimentos, recusaciones y conflictos de interés, son medios procedimentales previstos en la ley, artículo 11 y 12 del CEPACA, que pretenden garantizar la imparcialidad. Por tanto, ya sea por decisión propia, impedimento o por solicitud de los integrados, recusación, pues se puede en actuación administrativa separar a ese funcionario que pues pretende adoptar decisiones con sesgos o con algunos de los sesgos que he mencionado de manera precedente. Aquí pues no lo voy a aburrir, es básicamente la regulación que trae el Código sobre los conflictos de interés. Se trata claramente de asegurar la transparencia y la imparcialidad en el sentido de que el servidor público no mezcle su situación subjetiva con el carácter objetivo y el de interés general que debe perseguir la actuación. Lo más importante de todo esto es que en una actuación administrativa, si se presenta una causal de impedimento, recusación o de conflicto de interés y el funcionario competente no actúa de conformidad, es decir, no acepta la recusación o no se declara impedido o actúa con conflicto de interés, esta es una falta disciplinaria gravísima según el artículo 56 del Código General Disciplinario. Como conclusiones, y creo que ya me pasé un minuto,
La imparcialidad en las funciones de inspección, vigilancia y control exige, en primer lugar, la separación de roles entre la instrucción y la decisión. En segundo lugar, que el diseño institucional impida una idea preconcebida de la responsabilidad. Y en tercer lugar, una especialidad técnica en las funciones de inspección, vigilancia y control, en donde debe primar el mérito y la observancia de la carrera administrativa para su desempeño. Y en último lugar, pues la aplicación también práctica de las causales de impedimento, recusación y conflictos de interés. ¿Qué sucede cuando no se observa el principio de imparcialidad? Pues algo muy importante, y acá culmino con las palabras de nuestros queridos colegas. Para eso está el juez de lo contencioso administrativo. El juez de lo contencioso administrativo existe para controlar el poder, para controlar las actuaciones arbitrarias de la administración. Y tengan ustedes, queridos amigos, la confianza en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en el Consejo de Estado, en los tribunales administrativos y en los jueces administrativos, porque la violación del principio de imparcialidad y las reglas que exigen la aplicación práctica de ese principio, pues implica, pues para todos los abogados que están acá, la violación de una norma superior, constitucional o convencional, o la desviación del poder. Y esa es una de las causales de nulidad de los actos administrativos de conformidad con el artículo 137 del Código. Les agradezco muchísimo su atención y espero que esto sea de utilidad. Muchas gracias.